Ok. ¿Todo listo, Frank? Listo. Bien, comencemos con una oración. ¿Ya? Inclinemos el rostro por ahora. Cariñoso Padre y Dios que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, en esta mañana queremos abrir su palabra, Señor, y aprender estas lecciones que usted tiene para nosotros. Y en este momento, Padre, yo quiero ocultarme, Señor, tras la verdad que usted quiera dar. Que el yo, Señor Pablo Pozo, quede totalmente, que no importe yo como persona solamente, importe tu palabra. Así que, Señor, pedimos al Espíritu Santo para acompañarnos en este momento. Se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Ya. ¿Me siguen escuchando bien? Porque me sale como que mi conexión de internet es inestable. Sí, como que está fallando allí, pero bueno, te acompañamos con las oraciones para que la conexión se acentúe. Ya, parece que hay muchos conectados en el Wi-Fi. Pero bueno, comencemos. Bien, Diana ayer les adelantó algo con respecto al tema de esta mañana. Yo les quiero adelantar una cosita. Yo no soy un buen orador. No, se podría decir, no nací quizás con ese don, algo así. Pero Diana me pidió que les hablara a ustedes porque sentimos quizás que es una necesidad. Y entiendo yo que si Dios en cierta forma me está pidiendo hablar algo, lo voy a hacer. Entonces, si tengo por ahí alguna muletilla media odiosa, compréndanme, no soy, les vuelvo a repetir, no soy un gran orador ni nada por el estilo. Solamente quiero que el nombre de Dios sea exaltado, nada más. El nombre o sea, el título que le podríamos dar quizás a esta mañana, a la predicación, es el pecado no tendrá dominio sobre ti. ¿Saben, hermano? Esto es súper importante, porque hay algo que se viene arrastrando y que son creencias evangélicas que también de alguna manera han contaminado las creencias también adventistas. Que se entienda bien, no estoy hablando de Víctor, ya es un tema totalmente aparte. Pero muchos de nosotros provenimos de iglesias que eran, o sea, que son adventistas, ¿no es cierto? Y de repente están contaminadas con estas creencias evangélicas, donde creen que nosotros vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo vuelva. Y este es un error totalmente grande, porque esto es muy, muy importante para nuestra vida espiritual, hermano. Es súper importante. Esto es casi tan importante como decir que Cristo viene en el 2031. Porque puedo saber la fecha, puedo saber muchas cosas, pero si yo como en mi caso como persona no estoy preparado para ese momento, no va a servir de nada saber una fecha, no va a servir absolutamente de nada. Entonces, es muy importante tener claro estas cosas.
Una de ellas es esta, del tema del pecado, ¿ya? Y hasta cuándo vamos a seguir pecando y todo eso. Lo más importante en esta, que les voy a hablar en este momento es que solamente Biblia, ¿ya? No les voy a hablar todavía de espíritu de profecía, porque se sustenta en la Biblia totalmente. Así que vamos a ocupar harto la Biblia en esta mañana. Vamos a empezar al tiro y vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro 1, 15 y 16. Los voy a ir leyendo yo, ¿ya? Solamente para que no se haga una confusión ni nada por el estilo. Lo voy leyendo yo tengo la versión Reina Valera de 1960. Muy bien, vamos a leer según Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos, porque yo soy santo. Muy bien, hermano. No podemos imaginar el estar con Dios, morar donde habita Dios, a menos que tengamos un carácter completo, asimilado al de Jesús, sin que yo ame con un completo y no dividido corazón lo que ama a Dios y lo que Dios odia. Esto hermano, es súper importante. Si queremos estar en la presencia de Dios, no podemos estar divididos. No debe haber en mí un acercamiento a cualquier pensamiento o sentimiento que no esté en perfecto acuerdo pleno y gozoso con todo lo que Dios es y con todo lo que Dios hace. O sea, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Busquemos otro versículo. Busquemos Lucas. Vamos a Lucas 1. Y este capítulo es súper largo, pero busquemos el versículo 68. Lucas 1, 68 y 69 primero. Y Zacarías, pues no, el 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Saltemos al 74. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor les servíamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí nos dice que tenemos que servir a Dios en santidad. ¿Ya? Muy, muy importante, hermano. Servir a Dios en santidad. Vamos a Romanos. Veamos qué nos dice Pablo. Romanos 6, del 2 al 3. O sea, ya, aquí vamos a ir leyendo varios versículos. Vamos a ir Romanos 6, 2 primero. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sigamos leyendo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sigamos. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sigamos leyendo. Vamos en este mismo capítulo, estamos en Romanos 6, ¿no es cierto? Vamos al versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, nuestro Señor. El 12, sigamos. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es muy importante, hermano, entender esto. Cuando nos dice que estamos bajo la gracia de Dios, tengamos súper presente que la gracia de Dios es un instrumento que Dios nos regaló. Y es un instrumento tan importante que es el que a nosotros nos da la capacidad de cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo que no reine en nosotros el pecado, ¿ya? Que nos apartemos de él. Entonces, con la gracia nosotros podríamos lograr estas cosas. Es la fórmula. Sigamos leyendo. Dice en el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia de justicia, para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Saltémonos al 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué poderoso este capítulo, hermano. Es demasiado poderoso porque muerto al pecado, vivo para Cristo. El pecado no tiene dominio sobre mí ni sobre ti, hermano. ¿Pecaremos porque hemos sido perdonados? Dios, espero, no lo quiera. Tenemos que esforzarnos en entender
esta palabra de Dios. Este capítulo, márquenlo en su Biblia y léenlo. Pablo no se caracteriza por hacer la palabra, se podría decir, muy fácil de entender. Estúdienla todos los días. Es súper importante porque en el momento en que nosotros nos bautizamos, juntamente con Cristo, dice, somos crucificados. Y en ese momento parte en nosotros un cambio súper importante. Y es el cambio de entregarle nuestra vida a Dios. Y en ese momento, Dios nos dice y nos está exigiendo, ¿ya?, que tenemos que apartarnos del pecado. No podemos servir, nos dicen aquí en la Escritura, a dos amos, se podría decir, o a dos señores. No se puede hacer eso. Ningún hombre está muerto al pecado. Quien comete pecado, quien está muerto al pecado, no peca más. Quien está muerto al pecado quiere decir que se bautizó, ¿no es cierto? Este no peca más. Si cae, el pecado ya no está muerto en él. Si un hombre es crucificado con Cristo, debe ser muerto al pecado directamente. ¿Cómo puedes estar muerto al pecado mientras estás pecando? Simplemente esto no funciona, hermano. No funciona si estamos bautizados y seguimos pecando. Vamos a 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué versículo, hermano? Nos está diciendo que tenemos preciosas y grandes promesas para que a través de ella lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios no nos entrega a Satanás, hermano. Él nos está dando esta fórmula para poder lograrlo. Mire, vamos a otro capítulo, vamos a Primera de Juan 3, y vamos a leer los versículos 3, vamos a partir en el 3. Espero que ya lo tengan. Primera de Juan 3, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si conocemos a Dios, guardamos sus mandamientos. Saltemos al versículo 6. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo aquí en esta tierra? ¿Cometió algún pecado? Ejemplo tenemos en él, hermano, de esforzarnos. Y ejemplo tenemos en él, de que, recuerden, se levantaba todos los días, muy temprano en la mañana. ¿Para qué se levantaba temprano? Para pedir la dirección de Dios para ese día. Para pedir esa fuerza que necesitaba para poder afrontar lo que iba a pasar en el día. Lo mismo nosotros, hermanos, cuando dice, busca a Dios primeramente y hazlo lo más
temprano, se podría decir, en la mañana, hazlo, hermano, porque esa es la fórmula para poder afrontar los problemas que no vamos a tener en el día. Sigamos con el versículo 9 de este mismo capítulo. Vamos al 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Los estándares de Dios son altos, hermanos, muy altos. No podemos decir que estamos en la luz, o sea, estamos con Cristo y aborrecemos a nuestro hermano. Eso es incongruente en el Evangelio real. Posiblemente el lenguaje más fuerte sobre esto que encontramos en la Biblia. Pero con respecto a las promesas, Dios nos da disposiciones para permitir que el cristiano camine ante Dios en santidad y justicia todos los días de su vida y para permanecer en Cristo que no peca. Y hay provisiones para nosotros hoy. Estas promesas todavía, y son muy importantes para nosotros, las tenemos que tomar y aferrarnos a ellas. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nos podría surgir una pregunta. Aquí están las promesas de la que podemos vivir sin pecado. ¿Cómo podríamos lograr hacer eso? Bueno, vámonos al al Antiguo Testamento. Vámonos a Ezequiel. En Ezequiel vamos a ver cómo lo podríamos lograr. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, versículo 35. Dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Sigamos con el 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Sigamos el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La respuesta a cómo se puede hacer esto es un milagro de Dios. Dios pondrá un corazón nuevo dentro de nosotros. Dios nos quitará el corazón de piedra y pondrá su espíritu en nuestros corazones para que, por supuesto, le podamos obedecer. Vamos a volver un poquito y vamos en este mismo capítulo y vamos a ir al versículo 23.
versículo 23 del mismo capítulo. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Santificar aquí dice que es santificaré, ¿no es cierto? Lo que significa que es santificar o reivindicar. Reivindicar su nombre, hermanos, el nombre de Dios, quiere decir que alguien está hablando mal de él. Alguien, y sabemos quién es, el astuto Satanás, ¿no es cierto? Dice que Dios no es justo. Entonces, Dios necesita reivindicar su nombre, pero no lo necesita hacer él con su poder, él lo necesita hacer con ciertas personas que al entregarse por completo a Dios, pueden demostrar que Satanás está equivocado. Porque Satanás lo que dice es que Dios es injusto, que la ley no se puede cumplir, que nosotros, el ser humano está obligado a pecar. Pero nosotros lo que estamos leyendo aquí en la Biblia es que Dios nos va a cambiar, Él va a hacer en nosotros el milagro de lograr esto. Así que todo se trata como estas personas en las cuales Dios pondrá su espíritu, las cuales vindicarán el nombre de Dios, probarán que Dios es un Dios santo, en lugar de profanar su nombre. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6, versículo 16. Es una pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Saltémonos al 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eres el templo del Dios viviente. No podemos tocar lo inmundo, hermanos. Si queremos que Cristo habite en nuestro corazón, que es el templo, tenemos que esforzarnos para lograrlo. Tenemos que poner algo de nuestra parte y ese algo es nuestra voluntad. Vámonos a Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que lo hará? Dios es el que hará y el que nos santificará por completo.
¿cómo se puede todo nuestro espíritu, alma y cuerpo se conserve sin mancha? Obviamente no es por nuestras habilidades, hermanos, sino única y exclusivamente por el poder de Dios. Ahora, a través de las promesas de Dios, debemos limpiarnos de toda inmundicia, de carne y espíritu, y perfecta santidad en el temor de Dios. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, que estas promesas se nos cumplirán por nuestro bien. El que confía en Cristo para ser guardado del pecado es el hombre que nunca confía en sí mismo y siempre está tomado de su mano, porque todo aquel que permanece en él no peca. Vamos a ver otro pasaje de la Sagrada Escritura. Vamos a Judas. Y Judas tiene un solo capítulo. Vamos a Judas 24. El versículo 24. Es casi el último. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No nosotros, hermanos, sino Él es capaz de preservarnos sin caer. Esto, márquenlo en su Biblia, hermano. Nosotros no tenemos que hacer, en nosotros no está el poder. Si muchas veces escuché, no voy a ir a la iglesia, me siento un poco sucio, no sé, algo así, voy a esperar, voy quizá a prepararme para poder hacerlo. No, no se puede. En nosotros no está el poder para lograrlo. Solamente y únicamente tomado la mano de Dios lo podemos hacer. Segunda de Pedro 2, y vamos al versículo 9. Segunda de Pedro 2, 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Quién nos puede librar de la tentación? Solamente Dios. Ahora, Dios nos está diciendo y nos está pidiendo alcanzar perfección. Nos está instando y nos está diciendo, háganlo. Ahora, ¿qué clase de perfección es la que Dios nos pide? Bueno, definamos de perfección. Mira, perfección la podríamos separar como de tres formas. Primero está la perfección absoluta. Esa es la perfección que habla de Dios. Dios es absoluto perfecto. Jamás nosotros podríamos lograrlo. Ni tampoco los seres, ningún ser creado podría llegar a lograr ese tipo de perfección. Recuerden que los mismos ángeles y Satanás, siendo de los ángeles el primero, ¿no es cierto? Él también se equivocó. Entonces, y muchos ángeles también fueron llevados al equívoco, ¿no es cierto?, por las palabras de Satanás. Entonces, ellos tenían una perfección, ¿no es cierto?, pero no era absoluta. Y en este caso, esa definición solamente la podemos dársela a Dios. También podemos hablar de perfección como naturaleza, perfección de naturaleza. Es súper importante esto porque
Adán fue creado perfecto, ¿ya? Y él, por, eh, por el poder que Dios le dio, él no pecaba. Y los mismos ángeles también. Ellos tienen el poder de no pecar, porque Dios le entregó eso porque los creó perfecto en naturaleza. Nosotros, al contrario, nacimos, ¿no es cierto?, en una naturaleza de pecado. Entonces, esto nos lleva a decir que nuestra naturaleza es pecar. Miren, ahí entra otra parte de un evangelio equívoco, un evangelio evangélico y un evangelio católico también, con respecto a creer que nosotros nacimos siendo pecadores y que no importa eh, todo lo que hagamos, sino que vamos a ir directo al infierno, se podría decir. Por eso ellos creen en el bautismo de los niños, de los infantes, porque para ellos es como decir, cuando tú naces, es como que fueras directo, ¿me entiendes? Se podría decir como por un resbalín, ¿no es cierto? Directo al infierno. Y lo único que te salva es bautizarte en ese mismo momento. Bueno, sí, nacemos con una naturaleza pecaminosa. En nuestro interior ya está, se podría decir, esta degradación y que es la que nos lleva a pecar. Pero el pecar, si lo vemos realmente como debe ser, el pecar es una decisión. Cuando vemos el pecar como una decisión, lo podemos entender la otra definición de, de perfección, que es la perfección de carácter. Entonces, hay, hay definiciones de perfección las cuales nosotros no podríamos lograr, porque no son absolutamente inalcanzables para nosotros, como la perfección absoluta, que es la que tiene Dios, o la perfección de la naturaleza, que ya nacimos pecadores, ¿no es cierto? Pero está la perfección del carácter. Y en esta en la que tenemos que centrarnos, porque en esta es la que podemos nosotros crear la diferencia. Entonces, nosotros, a través del proceso de la justificación y santificación, entonces, Él controla nuestras vidas. ¿Quién? Dios, ¿no es cierto? Y nosotros no pecamos, porque Cristo no peca. Él fue el ejemplo de nosotros. Cristo no hace algo que no esté en armonía con la voluntad de Dios. Cuando pecamos, estamos escogiendo el control de Satanás. Estamos escogiendo dejar que Satanás opere en nuestras vidas. Importante, hermano, eso. Este concepto puede ser expresado muy simple. Si Jesús entra en nuestro corazón, en nuestra vida, Satanás sale. Si Satanás entra en nosotros, Cristo sale. Simple, muy simple. No podemos tener a Cristo y al pecado reinando en nosotros al mismo tiempo. No se puede eso. Cristo no aceptará un corazón dividido, un carácter maduro. En un carácter maduro, Cristo está en control total y por lo tanto no estamos escogiendo acciones rebeldes. Estamos escogiendo no rebelarnos contra Dios.
en pensamiento, palabra o acción. Lo que estamos haciendo es enfocarnos en lo que Dios puede hacer, no en lo que yo puedo hacer. Podríamos comprender esto solamente o más profundamente al vivirlo. En referencia a nuestras definiciones, las definiciones que son más importantes para nuestro estudio son aquellas categorías sobre las cuales ejercitamos control. Si creemos que el pecado es por elección, entonces también creeremos que tenemos la capacidad de escoger obedecer. Podríamos escoger obedecer, hermano. Podemos escoger rendirnos y crecer en madurez, porque Cristo provee el poder. Porque Cristo provee el poder para la victoria. Un carácter sin pecado es posible para todos los cristianos entregados. Así que la perfección cuidadosamente definida es una realidad, no una imposibilidad. En nuestro nacimiento, no, el nuevo nacimiento trae perfección en Cristo. Cuando nosotros volvemos a nacer, que es cuando, ¿no es cierto?, nos bautizamos, imagínense esto como una plantita. Recién está brotando. Estamos recién dando los primeros pasos en el camino del verdadero evangelio, ¿no es cierto? Y cuando ustedes ven esa plantita, es absolutamente perfecta, es hermosa, y Dios te ve así. Te ve, en ese momento te ve perfecto. Entonces, sigamos. ¿Qué es lo que nos hace entonces apartarnos de Dios? El problema es que interrumpimos nuestra entrega a Dios. O sea, nos entregamos ininterrumpidamente. Nos vamos entregando a Dios a veces en un día, otras veces en otro día, o cuando necesitamos de Él algo. Entonces, así no va a funcionar bien. El poder de Cristo que habita en nosotros no cambia, pero nuestra entrega a Él no es constante. Es esta interrupción la que debería cesar, porque deberíamos dejar que Cristo nos controle todo el tiempo. El factor variable es la conciencia de nuestra entrega. El poder de Cristo es constante, pero nuestra relación flaquea algunas veces. Déjenme enfocarme entonces en el carácter. Lo primero es tenemos que rendir nuestro carácter. Esto ocurre en el momento de la conversión, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. En ese momento somos contados perfectos en Cristo. Nuestra perfección está completa en ese momento, pero solo estamos comenzando a caminar con el Señor. Pero hay otro concepto que debemos examinar, que es la madurez de carácter. Si creemos que el pecado está sobre la base de la elección, entonces debemos también creer que podemos elegir no pecar. Madurez de carácter es simplemente la madurez de la cosecha en la vida del individuo. Estamos madurando en Cristo cuando ya no escogemos
pecar más en contra de Dios. Escogemos no rebelarnos, y eso puede ocurrir en cualquier momento. Si, esto de la madurez del carácter es a donde nosotros debemos de apuntar. Los que ya hemos sido bautizados, ya hemos logrado el primer paso hacia hacia este logro, ¿no es cierto?, hacia esta meta. Debemos de seguir, hermano. ¿Cómo? Quizás ustedes se puedan decir, ¿cómo lo logramos? Bueno, lo hemos leído en la Biblia. Sabemos que todo aquel que cree en Dios no peca. Y es demasiado importante el darnos cuenta de esto, porque va a llegar un momento en la vida de la humanidad, podríamos decir, en que un grupo va a ser muy especial, un grupo tan especial que es el que va a reivindicar el nombre de Dios en este mundo. Ese grupo de los 144.000. Y en ellos, la definición de los 144.000 que sale en Apocalipsis, dice que en ellos no fue hallado pecado. Lo dice de otra manera, pero resumiéndolo, lo dice así. Entonces, este grupo de personas son las que llevan el estandarte de Dios y son las que dicen, no importo yo, yo no importo en este mundo. Lo único que importa es Dios. Hay ejemplos en la Biblia, podríamos ver el ejemplo de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? A, a matar todo el pueblo y voy a hacer un pueblo nuevo solamente contigo de ahora en adelante. Y Moisés le dice, pero Dios, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Qué van a decir las otras naciones de ti? Cuando tú tienes eso en tu corazón, de estar tan tomado de la mano de Dios, solamente te importa es que su nombre sea ensalzado. Y este grupo de personas, este grupo, los 144.000, es el grupo que lo va a lograr. En él Dios está jugando las fichas, ¿ya? En ese grupo Dios está haciendo, se podría decir, está dejando en ellos la responsabilidad de que su nombre sea vindicado y que estas mentiras que está diciendo Satanás sean desenmascaradas a través de los actos de estas personas. Hermano, no lo tengamos como algo liviano. Debemos de tomarlo con la responsabilidad que Dios nos está pidiendo. Tenemos las promesas que están escritas en la Biblia. Tenemos, Señor, hermano, la posibilidad de tomar la decisión. La forma para lograrlo, hay varias. Daría, porque ya estoy viendo que el tiempo ha pasado y ha pasado muy rápido, daría para quizás otros estudios, ¿no es cierto?, con respecto a cómo irlo logrando. Tenemos, en este momento vimos mucha orientación de parte de Dios con respecto a lo que está en la Biblia. También tenemos mucha luz a través de nuestra hermana Elena de White. Y es algo que, le vuelvo a insistir, que debiéramos de estar eligiendo todos los días.
en ti está el escoger. En la misma, lo leímos en los versículos, no puede haber en nosotros dos señores. Es absolutamente incompatible. Si decimos que somos de Cristo, seámoslo, pero enteros, no de poco, porque Cristo no vive, no mora en el templo de nuestro ser, ¿no es cierto? No mora si estamos cometiendo distintos tipos de pecados, ¿ya? Puede parecer muy reiterativo, pero es así. Hermano, no quiero que quizás piensen que esto es muy, quizá desesperanzador o algo por el estilo. Al contrario, hermano, lo único que siento yo que lo que quiere Dios para nosotros es que alcancemos esa grandeza de carácter y que la alcancemos únicamente para rendirle gloria y honra a Él, que no sea para nuestra vanagloria. Absolutamente ya estaríamos en error. Les voy a dar como un ejemplo quizás. Cuando tú estás tomado de la mano de Dios, nunca te vas a sentir digno. No lo vas a sentir. Recuerden a Pablo, un hombre, un apóstol espectacular. Y él decía, de los pecadores yo soy el número uno. Porque cuando tú estás tomado de la mano de Dios, así tomado muy firme, cada vez sientes que tienes que cambiar más. Sientes que tienes que te sientes indigno delante de su presencia. En algún momento, no tenemos que tomar la decisión. Espero que sea desde ahora, hermano. Hemos leído lo que Dios nos está pidiendo. Tomemos nuestra decisión ahora. Porque, se lo vuelvo a insistir, esto es muy, muy importante. Vamos a seguir, quizás, no sé, me quieran que les diga otra vez, quizás, no sé, algo con respecto a todo esto, pero hay muchos otros estudios que podríamos ver con respecto a, a quizás cómo se puede hacer, ¿ya? Hay distintos tipos de formas, hay también, podríamos ver partes prácticas, cómo lograrlo, con respecto a, a no pecar. ¿Ya? Hay partes muy importantes. Una súper cortita les voy a contar. Cuando te sientes atraído quizás en alguna tentación, algo así, tienes varias opciones. Una es quizás orar, cantar o recitar mentalmente, ¿no es cierto?, versículos de la Biblia. Entonces, tu mente, la que estaba en ese momento pensando en algo terrenal, se eleva a lo celestial. Y en ese momento se te corta se podría decir, la tentación. Háganlo, hermano. Y aprovechen la gracia también, que es la que Dios nos da a nosotros, esa es como nuestra fortaleza para nosotros afrontar las cosas del día. Háganlo en la mañana, tempranito, pídanle a Dios que, que le ayude a todo esto que va a pasar en el día para afrontarlo de la mejor manera y sobre todo para dar gloria a Dios. ¿Ya? Eso, hermano. Voy a terminar ahora con una oración y bueno, después ustedes pueden seguir con bueno, con la reunión, ¿no es cierto? Y los testimonios y todo eso.
Inclinemos el rostro por ahora. Querido Señor, en este momento, a través de tu palabra, hemos aprendido, Señor, que tus estándares son altos, Señor. Pero también sabemos que solamente nosotros debemos entregar nuestra voluntad a ti. Entregando nuestra voluntad es como, es Señor, como, es como apretar el switch, ¿no es cierto? Donde tú haces el resto, donde tú entras en nuestro corazón y lo cambia por completo, Señor. Entonces, Padre, si no queremos entregar nuestra voluntad, por favor, Señor, de alguna otra forma, toca nuestros corazones para que en ese momento o en algún momento podamos hacerlo. Lo necesitamos porque sin Señor, sin usted, no podemos lograr nada. Solamente nosotros tenemos que abrir. Dices tú, estoy tocando la puerta y quiero entrar contigo y cenar contigo. Queremos abrirte la puerta. En nosotros está el hacerlo. Así que, Padre, ayúdenos en esto, denos su bendición. Bendiga a los hermanos que están en este momento reunidos y tóquelos a través de su Santo Espíritu para tomar estas buenas decisiones. Se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén, hermano Pablo, muchas gracias. Amén. Qué bendición. Amén.